Voy a tratar de ser breve, pero a la vez también quiero ser claro, porque yo nunca he hablado sobre Maestra Vida en público, nunca lo he hecho. Y hay ciertas cosas que considero que son importantes, algunos puntos. Por ejemplo, esto no es. Como ministro soy un poquito más organizado. Aquí está. Miren, yo he tenido el gusto, el placer, en realidad, y también la sorpresa de encontrar en mi carrera, en mi vida, la oportunidad de conocer personas de gran valor. No solamente músicos, personas de gran trayectoria en muchas diferentes actividades. En términos literarios, he tenido la oportunidad de conocer, de estar en contacto con personas como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez. Y he tenido la fortuna también de saber que personas como Ernesto Sábato o un Mario Benedetti de pronto saben quién es uno y qué es lo que uno hace. Y hay varios escritores que fueron en mi vida muy importantes. La gente cuando habla de los músicos, del arte, generalmente creen que nosotros nos la pasamos usando droga y saliendo con mujeres. Somos muy frívolos y nada nos interesa. Y eso es completamente absurdo, eso no es cierto. Sí, eso nada más que lo hacemos los sábados y los domingos. El resto de la semana somos incorruptibles y muy claros, ¿no? Nosotros en Panamá, uno de los mayores problemas que creo que existen es que no viajamos, o sea, la mayoría de los que vivimos en Panamá no salimos de Panamá. Pero no tenemos una idea muy clara de qué es lo que está ocurriendo fuera. El argumento de la lectura aquí en Panamá, y eso lo dije y lo repito, el aspecto cultural, la importancia de la cultura en Panamá no se toma en consideración. En esta campaña nadie ha hablado de cultura. Increíble. Nadie habla de cultura, porque la cultura no se come, no se vive, no se puede argumentar. Eso es absurdo. Un país sin cultura es un país que no tiene cómo conocerse, ni cómo reconocerse, ni cómo ir hacia adelante. El aspecto cultural es básico. Cuando usted habla de cultura, la gente en la mayoría de los casos no reacciona ante eso, no lo reconoce en términos de su importancia. Pero les decía que yo empecé a leer de una edad muy joven. Yo nací en un barrio popular en San Felipe, frente a la Plaza Amador, en lo que en ese tiempo era la Pensión Panamericana. Y tuve una familia excelente, o sea, una abuela que me enseñó a leer y a escribir en la casa. Y producto de eso comencé a entender cosas, a crear ideas, a desarrollar argumentos. Y eso me llevó eventualmente a encontrarme con la persona que para mí es fundamental en Maestra Vida, que es William Faulkner. Lo interesante es que el argumento de Faulkner también es un argumento que recogió García Márquez. Yocna, y por eso tengo que leer esta vaina, Yocna Pataufa County. Yocna Pataufa County. Fue el argumento que Faulkner desarrolló como el centro de su producción de ficción. Este lugar ficticio permitió que Faulkner pudiera desarrollar personajes dentro de su propia idea, dentro de su propia argumentación.
dentro de su propio programa. Hablando con García Márquez, Gabriel me decía que él también había encontrado eso cuando crea Macondo, cuando crea todo el argumento de Macondo. Entonces, yo empecé a escribir hace mucho tiempo. Hay cosas que hice que nadie conoce, ni yo mismo me acuerdo, pero siempre con el argumento de esta ciudad mítica, este lugar mítico. Maestra Vida fue un pobre intento de crear un argumento inicial sobre este punto, enfocándolo, entendiendo también las limitaciones que teníamos en ese tiempo, cuando se hacían los discos en vinil. Usted no podía hacer más de 24 minutos por cara. Entonces, usted no podía realmente tener la posibilidad que brinda hoy, por ejemplo, el poder utilizar Pro Tools, que te da 70 minutos por lado, o te da 70 minutos en conjunto. Entonces yo tenía que contar una historia. Esto me lo dijo Carlos Fuentes un día tomándonos un café. Muy generoso de su parte, cuando nos decía, tú, cuando haces tu trabajo, Rubén, haces cuentos cortos que requieren una atención de un grupo que no lee por lo general, y tienes que brindar el argumento en menos de 4 minutos, con un principio, un medio y un final. Es decir, el argumento aristotélico, tienes que presentarlo en 4 o 5 minutos. Yo tengo la oportunidad, me decía Fuentes, de escribir una novela que 250 páginas, que no se la lee la mayoría de la gente que compra tu disco y termina aprendiéndose el argumento y cantándoselo a la mujer y a los abuelos. O sea, entonces, en ese momento de Maestra Vida, yo no podía extenderme más allá. Pero también hay otra cosa que es muy importante decirla, como escritor es muy importante decirla. Yo tengo ahora 60 años, voy a cumplir 61. Cuando yo empecé a escribir Maestra Vida, yo tenía 20 y pico de años. Y yo sabía que había ciertas cosas que yo no podía escribir porque no las entendía, no las conocía. Y eso me llevó entonces a considerar el trabajo de Maestra Vida en partes. Todas las canciones que yo he escrito están conectadas. Ustedes, la audiencia, no lo saben. Ustedes, la audiencia, no han escuchado toda mi producción. Ustedes han escuchado ciertas cosas. Casi todo el mundo conoce Pedro Navaja o Plástico. No todo el mundo conoce Juan Amayo, Juan García o El Pescador. Hay canciones que ustedes no conocen. Todas las canciones están conectadas. Es una pintura que se ha escrito fuera de tiempo. Cuando yo muera, alguien, y espero que sea yo mismo, antes de morir. ¿Estás oyendo? Haremos la conexión de los puntos. Pero hay una conexión. Es una pintura que se va haciendo y van pedazos apareciendo, pero no se ve la pintura completa, porque la vida no ha sido completada tampoco. Y es una cuestión de honestidad básica. Usted no escribe sobre lo que no conoce. Usted escribe sobre lo que conoce. Entonces, pero es importante hablar de Faulkner porque la mayoría de la gente no entiende el argumento de dónde surge, ¿no? Y surge de allí. Así como canciones como Pedro Navaja, por ejemplo, tiene un antecedente en John Guy del siglo XIX, pero que está conectado con lo que está pasando ahora. De igual forma, yo considero que es muy importante reconocer la conexión que hay con William Faulkner. Premio Nobel, en caso de la gente que ¿quién carajo es ese tipo? Faulkner. Premio Nobel de Literatura 1949, 2 Pulitzer, fue a Hollywood y se amargó la vida. Fue una de las peores cosas que pudo haber hecho, pero bueno, fue. Murió en el 63, a los 62 años, cosa que espero que no me ocurra a mí. Y lo más interesante es que cuando Faulkner gana el Premio Nobel de Literatura en 1949, como él era nacido en Mississippi, entendamos que el sur de Estados Unidos es como decir un país del tercer mundo.
Nadie sabía quién era el tipo. ¿Se ganó el premio quién? ¿El premio cuál? William Faulkner se ganó el premio del Nobel. Bueno, nada más para reconocerlo, porque siempre me quedé pensando en eso la vez que hablé con Gabriel y me dijo, ese es el argumento también mío en términos de Macón, es crear este mundo. Todo lo que yo he hecho se ha basado en Panamá. Todo. Porque eso es lo que yo conozco. Todo lo que sé, lo sé porque me lo dio el país, nuestro país. Yo salí formado de aquí a los 25 años. No quise ser abogado bajo una dictadura y me fui, básicamente. Eso fue el argumento de la gente, que no, que él se fue porque él quería cantar, porque la mamá. Nadie, yo no sé cuántos abogados habrá aquí, pero nadie pasaba por Camilo Pérez por la mamá. Tenía que tener algún tipo de afecto por la profesión. Si no, usted no podía pasar esos filtros. Un Narciso Garay, o un Camilo Pérez, o un Dulio Arroyo. Tercer año de Derecho, contrato. Okay. Así que yo quiero agradecerles a todos su asistencia hoy. Y quiero también reconocer el trabajo de Bruce Quinn, para el cual pido un aplauso. Bruce Quinn es uno de esos norteamericanos que vienen a comer poroto. Él lo dijo porque ese señor que tiene una vida aquí, su familia, ese tipo es uno de esas personas que a mí me hacen creer y seguir creyendo en el medio del abatuar de ilusiones que es el servicio público. Entonces, este señor ha sido consistente en su trabajo, solo haciendo todas las cosas. Nunca en la vida lo he visto bravo o quejándose. Hace el trabajo. Él me habló de esta noche. Lo que ustedes han aportado, todo va a ir a 3 caridades específicas. La parroquia Fátima del Chorrillo, que es donde yo desde hace mucho tiempo, en estos 5 años no lo hice porque por razones que no voy a entrar a hablar aquí ahora, pero voy a empezar ahora, porque ya me quedan 2 meses. Sí, no va a decir que le está dando plata porque quiere que la gente... Yo he estado dando dinero aquí hace muchos años a muchas instituciones, y a mí no me gusta hablar de las cosas que hago porque me parece absurdo y me parece vulgar el estar saliendo con la foto con el cheque. Da la plata a la gente y muévete. Y cállate, porque eso no te va a conseguir una nube, ni va a hacer que tu condición con Dios mejore. Siempre voy y vuelvo al argumento que vi en un baño público, como me dijo mi amigo, que alguien había escrito Cristo viene, y alguien le había añadido 2 puntos, huye. Para efecto de que sepan para dónde va su plata, no va a un bolsillo de un corrupto funcionario público. Uno es Parroquia Fátima, de estos curas que están trabajando muy bien allá en Chorrillo. Fe y Alegría en Curundú, que hacen tremendo trabajo. Esos maestros de esa área son excelentes, son una isla, un oasis de esperanza ahí. Y un grupo que es del Darién, que son unos que me encontró una señora en el aeropuerto, que en el avión, cuando salía después de haber hecho la propaganda para Balbina. Estaba de vacaciones. Y me la encontré en el aeropuerto y me dijo, mire, tenemos esta situación y tal cual, con mucho gusto. Así que ahí va el dinero de ustedes.
Habiendo dicho eso, también la otra cosa que quiero decir es que aquí en Panamá, esto que vamos a ver hoy, estos actores y estas actrices, oiga, aquí tenemos talento como nadie se imagina, el talento que hay aquí en nuestro país. Esto que se está haciendo no es algo, yo no escribí nada aquí, aparte de las canciones. Las canciones las escribí yo, pero lo interesante de esto, porque una de las cosas que pienso hacer después que salga de mi posición en 2 meses, o en 63 días y no sé cuántos minutos, no, pero voy a extrañar la vaina. O sea, voy a extrañar la capacidad de docencia. Eso es lo que voy a extrañar, no la burocracia. Estos actores y estas actrices, el trabajo que están haciendo es extraordinario. Y ahora que tenga el tiempo voy a ver si puedo escribir el libreto de Maestra Vida, porque nunca lo he hecho. Y esto se lo estoy diciendo porque en la mayoría de los casos cuando hemos visto esta obra creemos que todo está escrito. Aquí no hay nada escrito. Aquí no hay nada escrito. Esto es el más increíble ejemplo de la capacidad que tiene el panameño y la panameña de reaccionar. Esto que ustedes van a escuchar hoy es espontáneo. Yo tuve el placer de trabajar en Broadway en la obra de Cape Man con Paul Simon, el libreto de Derek Walcott, también premio Nobel de literatura. Y nosotros teníamos los parlamentos escritos. Esto es ad lib, como decimos los músicos. Esto es espontáneo. Tienen tiempo de estarlo haciendo, pero la capacidad que tienen de expresión a mí me mueve, porque todo el tiempo es distinto. Así que también, considerándome parte de ellos, como actor, he hecho más de 30 películas, aquí nada más que enseñan Predator 2. Se ha corrido el rumor de que yo muero en todas las películas. Y en un país donde tú tienes incluso que salir a desmentir a una marioneta. He tenido que salir a desmentir a Gumercindo. ¿Cómo se llama la vaina? Casimiro. Me pone más atención a lo que dice Casimiro que a lo que dice un ser humano. Eso no es un reflejo del gobierno, es un reflejo en la población. Y a mí un muñeco me habla en la calle y yo no me paro a tener una conversación con él. Aquí sí. Eso es lo que nos hace también tan especiales. No le hablamos a nuestra mamá, pero le hablamos a un muñeco. Nosotros tenemos un país sumamente especial. Yo quiero agradecer a todo el cuerpo de actores que estoy seguro que me han dado las gracias por esta chuleta. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? ¿Ah? 8:35. No, pero no. ¿Qué hora es? 8:35. Bueno, generalmente empiezan a las 8:30. Dicen que a las 8 llegan a las 8:30. Así que estoy seguro que me han agradecido este espacio. Y a todos ustedes, oiga, muchas gracias por estar aquí. Y sobre todo que aquí hay mucha gente también, que hay muchos venezolanos. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Griten, no. Todo es Maracaibo, pues Maracucho. Maracaibo. Muchas gracias. Aquí hay mucha gente de muchos países. Les he dicho a toda la gente que está envuelta en lo que son los programas de turismo que le digan a la gente que está Maestra Vida, porque hay tanta gente que quiere ver Maestra Vida de una forma u otra, que estoy seguro que estarían muy interesados en estar con nosotros esta noche. A nombre del personal, muchas gracias por estar aquí. Gracias a nombre de los 3 grupos para los cuales va a ir directamente su colaboración. Y también gracias a nombre de Bruce Quinn, que tiene tanto tiempo de estarse fajando, tratando de brindar un espacio para nuestros artistas, nuestra capacidad de expresión, y también
Gracias a todos los compañeros y compañeras que van a formar parte del elenco de hoy. Y gracias a todos los amigos que tengo aquí que tienen más de 40 años de conocerme. Porque I am not a day at the beach. Muchas gracias.